cantando. La luna busca la sombra y no la puede encontrar. La luna busca la sombra y no la puede encontrar porque la sombra se esconde ay, detrás de la madrugada, porque la sombra se esconde detrás de la madrugada y la... Bueno, Cecilia, gracias por recibirnos en este lugar, en tu casa, en tu hogar. Puntualmente ahora, ¿en qué estás haciendo? ¿Qué perspectivas tienes hacia adelante? Y bueno, siempre hay actividad muchísima, ¿no? Pero lo que me tiene así en expectativa es un disco que grabamos el año pasado en La Habana con Liuba María Evia, una cantautora cubana. Maravillosa, maravillosa, con quien hacía años teníamos muchas ganas de hacer algo juntas y había pasado el tiempo, no lo habíamos podido hacer, ella viajando, yo viajando, total es que el año pasado lo concretamos, lo grabamos y todavía no ha salido. Tenemos mucha emoción por ese, son 2 discos, ella cantando mis canciones, yo cantando las canciones de ella, alguna vez nos juntamos, se llama Hay quien precisa. Hay quien precisa una canción de Silvio Rodríguez, a quien le hicimos un homenaje, muy amigo de las dos, y quisimos pues dejarlo ahí, incluirlo como un agradecimiento también a esa obra maravillosa que tiene Silvio. Hicimos 2 canciones, Hay quien precisa y una que se llama Totí, que es preciosa también, maravillosa, siempre alrededor del tema del amor, que al final es la base de todo. ¿Cómo sentís que tu música, ¿no? Tu expresión llegue a tantos lugares distintos, a tantos países, que sea escuchada, ¿no? Que sea sentida? A mí primero lo siento como una responsabilidad, porque tenemos que conocer nuestro país, nuestra cultura, y no hay una vía más directa que la música. Y eso ha sido siempre lo que me ha motivado. La música venezolana es una música muy rica, muy variada, en ritmos, en instrumentación, todo. Tenemos una gran riqueza musical, como toda Latinoamérica al final, ¿no? Y se conoce poco, porque no es una música comercial, no es una música bailable, los sellos disqueros no se han interesado en darla a conocer, porque al final lo que les interesa es otra cosa, pues, la cosa comercial, la cosa que se mueve más así bailable, que sea muy, muy, muy comercial. Entonces, bueno, esa ha sido una muy buena manera de dar a conocer a Venezuela, ¿no? Y nuestra cultura, y eso sigue siendo una motivación muy importante. Hay un debate ya clásico en el mundo del arte que tiene que ver con 2 polos, por así decirlo, que hacen a la expresión musical, literaria, artística en general, que tiene que ver con un contenido fuertemente político o una expresión más orientada hacia la forma, que no deja de ser política, pero se orienta desde otro lugar. ¿Vos cómo te ubicás en este debate? Mira, Atahualpa, gran maestro Donata, decía que el hecho de hacer el tipo de música que nos ha motivado ya es una posición frente a la vida. Así que yo creo que eso define un poco todo, porque a partir de ahí te definen otros planos también. Así que bueno, es una bandera, es lo que nosotros hacemos es una bandera que no necesariamente tiene que ver con con lo que en algún momento llamaron, ¿qué sería? Canción protesta, aquí una cosa así. Nosotros protestamos siempre, sin necesidad de que la letra particularmente se refiera a un tema puntual, ¿no? Qué sé yo, como lo que hacía Ali Primero, bueno, tantos otros, imagínate la música, el nuevo canto latinoamericano, hay tanto de eso maravilloso, hay cosas maravillosas realmente. Así que bueno, yo creo que que lo que nosotros hacemos también es un compromiso. Cuando es sopetón, se mete un murciélago por el balcón y los ratoncitos corrieron toditos bajo el butacón. ¿Cómo analizas la situación actual de Venezuela? ¿No? Hay toda una repercusión internacional, hay una campaña, pero nos interesa saber qué observás vos de esta coyuntura, sobre todo el último año,
en la cual se ha profundizado una guerra económica, mediática. ¿Cómo lo analizas tú? Estamos viviendo un momento muy difícil, verdaderamente muy, muy, muy difícil. Estamos en guerra, una guerra de cuarta o de quinta generación, una guerra sin balas en algunos casos, basada básicamente o principalmente en la guerra mediática, ¿no? Muy fuerte, muy bien diseñada. Y Venezuela es un país muy apetecible yo creo que principalmente porque tenemos mucho petróleo, cosa que lamento muchísimo porque hemos vivido del petróleo, seguimos viviendo del petróleo desde siempre, desde los años 20 por ahí, y hemos descuidado otros rubros importantísimos. Y bueno, eso ha creado también una mentalidad muy, muy particular, inclusive dentro de Latinoamérica. Somos diferentes del resto de los latinoamericanos por esa situación, yo creo, esa es mi forma de pensar. Y bueno, se han juntado muchas cosas eso. Antes el petróleo, nosotros habíamos regalado el petróleo, habíamos regalado al país. Y después llegó un momento que dijimos, no puede seguir pasando y eso obviamente es muy molesto. Pero después, bueno, también decidimos por otra opción y eso no se perdona. Hemos decidido con otros países de Latinoamérica por otra opción y eso no se perdona. La derecha internacional está recuperando un espacio que había perdido gracias a estas otras alternativas, a todas estas propuestas de la patria grande, del sueño de Bolívar, de Martí, de San Martín, que fue retomado y eso no se perdona para nada. Entonces lo que estamos viviendo es realmente, pero realmente una cosa muy perversa. Está jugando con la salud de la gente, con la alimentación de la gente, una cosa terrible y el acoso mediático es una cosa brutal, brutal, dentro y fuera de Venezuela. En este momento la opinión que se tiene afuera de Venezuela es una cosa, o sea, estamos en la miseria total, estamos pasando hambre, y bueno, no es así, una cosa completamente, por supuesto, manipulada, estamos pasando trabajo como no hay. No es que no haya alimentos, están acaparados. Hay alimentos, los tienen acaparados. Lo que pasó justo con Allende, en su momento, justo antes del golpe, que fue mucho tiempo de acoso, no había había acaparamiento de alimentos, de medicina, huelgas. Nosotros estamos viviendo lo mismo, pero con una receta mejorada a través de los años, ¿no? Recién comentabas de estos sectores que ponen un freno a la revolución, intentan erradicar la revolución. ¿Cómo los caracterizarías? ¿Quiénes son? ¿Qué objetivos tienen? Obviamente están defendiendo lo que tuvieron durante muchísimos años y que desde hace 18 años pues se les acabó se les acabó el poder, le quitaron el poder que tenían, que básicamente es el poder económico, que es lo que realmente los mueve a ellos, ¿no? Y bueno, el interés es ese siempre al final, el petróleo, sembrar esa hegemonía que ya está en el mundo entero, que siempre la gente que ha ostentado el poder a nivel mundial lo quiere seguir ostentando y que no permite, que es lo que ha pasado con Cuba, casi 60 años de bloqueo a un país mínimo, 10 millones de personas, y no puede ser que lo tengas en ese estado durante tanto tiempo ya por un problema de honor, porque yo soy el dueño del mundo y voy a seguir siendo el dueño. Entonces, bueno, eso es lo que se está viviendo, no solamente en Venezuela. Todos los países que, bueno, ya lo hemos visto, pues la derecha está como envalentonada y está tratando de recuperar ese espacio que por un tiempo le fue arrebatado. Eso, cuando hubo las guarimbas aquí hace 2 años, que por cierto no sé por qué le dicen guarimbas, pero bueno, se le llamó guarimba, que la gente tomó las calles, cerraron todas las calles, no podías ir a trabajar, no podías ir los niños no podían ir al colegio, no podías salir a comprar, no podías ir a una cita médica, una cosa muy, muy violenta. La llamaron una manifestación pacífica, no fue pacífica, nada.
todo lo contrario. Entonces un periodista que me dijo, pero es que yo vi eso me lo han preguntado varias veces, inclusive ahora, hace poco me lo preguntaron otra vez. Me dice, es que nosotros vimos mucha represión, le digo. Y yo vi, decía el periodista, yo vi cómo corría la policía con armas en las manos. Le digo, sí, pero lo que no viste es lo que estaban reprimiendo. Porque en ese caso específico que él me estaba contando, estaban incendiando un colectivo con la gente adentro. Entonces, o sea, ¿qué vas a hacer? Vas a dejar porque no puede haber represión. Entonces, bueno, fíjate, ahí la información que salía hacia afuera era una cosa completamente tergiversada, manipulada, mentirosa. Eso seguramente no salió en algunos medios. Lo de la guerra mediática ha sido una cosa muy bien planificada en laboratorio. Y bueno, lamentablemente eso es lo que se conoce afuera en este momento. Por eso hay tanta preocupación también. Tú dices Venezuela, donde sea que vaya. Ese siempre te pregunta, ¿de dónde es de Venezuela? Están malísimos. Bueno. ¿Qué es para vos Hugo Chávez? ¿Qué fue? ¿Qué sigue siendo? ¿Cómo lo caracterizarías en breves palabras? Mira, hay presidentes en todas partes. Y hay líderes. Chávez no fue un presidente, Chávez fue un líder no solamente para Venezuela, sino para el mundo. A mí eso tampoco me deja de sorprender, porque cuando ves la marca o lo que sembró Chávez, no solamente aquí, sino fuera, es impresionante. Es impresionante, porque un tipo que difícilmente se repita una conjunción de tantas cosas que él es lo que hace a un líder, ¿no? Pero él en particular. Era un amor al país, una cosa hermosa, pero además era un tren. El trabajo, la cosa, preocupado por todo, pero además era una cosa muy de verdad. O sea, ¿a quién ayudó Chávez? ¿Qué hizo Chávez? Para mí lo más importante que hizo Chávez fue darle visibilidad a la gente que siempre estuvo, o sea, que no estuvo, pues, que no fue visibilizada, no fue tomada en cuenta nunca en la vida. Para mí eso es lo más importante que él hizo. Y a partir de ahí, por supuesto, todo lo demás. Pero eso es una cosa maravillosa, conmovedora. En ese sentido, ¿no? De este legado de Chávez que venías hablando y de la revolución en general, ¿cómo crees que se traduce en la cultura? ¿Qué nos podrías contar de esas transformaciones, de esa siembra a nivel cultural en este país? Claro. Bueno, mira, ningún movimiento transformador puede hacerlo sin la cultura. Una de las cosas también importantísimas que ha pasado aquí es que se abrió, yo me acuerdo recién llegado Chávez, se habló mucho de llevar la cultura en las calles. ¿Qué pasó? La mayoría de la gente, o sea, siempre el teatro, la danza, la música, todo había sido dirigido a cierto nivel de gente. Eso no había sido una manifestación colectiva. ¿Qué pasó? Se abrieron las puertas de los teatros, la gente, yo recuerdo, se han recuperado, solamente en Caracas se han recuperado 13, 14 teatros. Hay que ver lo que es eso, porque no es que se han recuperado, sino que se recuperaron y se pusieron en funcionamiento. Y hay actividades permanentemente. Ahora la gente va a todo tipo de cosas que se presenten en el teatro, sea música, danza, conferencias, exposiciones, debates, lo que sea. Pero la gente se dio cuenta que esa gente que antes era invisibilizada, esa gente se dio cuenta de que, mira, los teatros también son para mí. Y tengo una feria de libros maravillosa, que compras libros a unos precios irrisorios, porque también se apoyó mucho la política editorial. Se le dio mucho poder, entonces esto es un espacio maravilloso, las ferias del libro. Yo nunca había visto a la gente haciendo cola para pagar libros, por ejemplo. La gente está leyendo muchísimo, antes no leía, la gente está leyendo muchísimo, muchísimo. Se han repartido libros en las escuelas gratis, entonces eso se han recuperado espacios, no solamente los teatros, sino se han abierto espacios, plazas,
centros culturales, casas de la cultura, que siempre ha habido, pero a otro nivel. Entonces, bueno, eso es también, eso es irreversible. Una vez que tú agarraste un libro, tuviste un libro en la mano, hay una transformación. Ya viene la mañanita cayendo sobre el palmar. Ya viene la mañanita y cayendo sobre el palmar.